Bueno, esta tarde damos el inicio al conversatorio virtual La guerra ruso-ucrania, impacto global y regional. Es un honor darles la bienvenida al conversatorio La guerra ruso-ucrania, impacto global y regional. Las temáticas de hoy serán antecedentes del conflicto bélico, Rusia-Ucrania en el actual contexto socioeconómico y político mundial, asimismo los efectos y causas que involucran a América Latina y a Bolivia, y los posibles escenarios en que podría desembocar el conflicto. Saludamos la participación, la presencia y el acompañamiento para este evento virtual a nuestros invitados, el magíster Juan Ramón Quintana Taborga. Asimismo, saludamos también la participación del máster en ciencias Ernesto Carvajal Vargas, y también damos la bienvenida al investigador, el licenciado Lorgio Orellana Illón. Finalmente, saludamos a todo el estamento estudiantil, docente de la Universidad Pública del Alto y al público en general presente. Estamos seguros que en este conversatorio van a darnos aspectos fundamentales sobre la temática y serán de gran utilidad para conocimiento de toda la comunidad docente universitaria que nos sigue a través de nuestras redes sociales. A nombre de mis compañeros, doy por inaugurada el conversatorio La guerra ruso-ucrania, impacto global y regional. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Ana Luisa. Vamos a pasar a la tercera exposición con el licenciado Juan Ramón Quintana Taborga. Él es sociólogo y oficial retirado del ejército, tiene una maestría en filosofía y ciencia política en el CIDES de la UNSA. También es becario, fue becario en el Instituto Francés de Estudios Andinos, en la CLACSO y también en el PIE. También en el campo político, en su trayectoria, conocemos del cargo de ministro que ocupó de la presidencia entre las gestiones 2006-2018 en 3 oportunidades. También tiene publicaciones, al igual que los anteriores expositores, en temáticas como seguridad ciudadana, Fuerzas Armadas, policías, relaciones internacionales. Entre los últimos textos que ha publicado podemos mencionar Bolivia Links, la injerencia política de Estados Unidos contra el proceso de cambio en la etapa 2006-2010, un ciclo de intervención entre 1900 y 2000, el golpe de Estado en Bolivia, la contraofensiva imperial, anatomía de la violencia y el saqueo, que tiene que ver con el conflicto del 2019, y el último, A Sangre y Fuego, el escarmiento contra las rebeliones indígenas, que se publica en 2022. Bueno, entre los antecedentes, ¿no? No puedo dejar de mencionar, sin duda, que la trayectoria política muchas veces nos hace personajes controversiales, ¿no? Por nuestras afiliaciones, nuestra participación en partidos políticos, etc. Pero eso, en este caso, nosotros preferimos dejarlo de lado, lo invitamos más por la trayectoria académica, de publicación, de investigaciones, que están vinculadas a la temática que nos interesa como curso. En ese sentido, invitamos al licenciado Quintana y le agradecemos mucho la aceptación en participar de este conversatorio. Adelante, por favor, tiene 15 minutos. El micrófono, por favor. Muy buenas tardes, profesora Sandra, muy gentil por su presentación. Un saludo a los profesores Ernesto, a Lorgio y a los estudiantes que han tenido esta iniciativa de provocar estas reflexiones en torno a este conflicto tan complicado que hoy día está conmoviendo al mundo entero. También voy a circunscribir más bien mi análisis más bien voy a enfocar más bien este análisis más bien en torno a lo que
a estos debates que están pendientes, ¿no? Y que de alguna manera sobre estos vacíos, digamos, reflexivos, se van construyendo ciertos mitos. Entonces, un poco mi interés es un poco desmitificar algunas cuestiones vinculadas a este conflicto, ¿no? Uno de los mitos que se ha construido muy rápidamente en torno a este conflicto, y digo conflicto y no digo guerra, es precisamente el concepto. Esta no es una guerra convencional, como se ha tratado de hacer creer desde los grandes medios de comunicación hegemónicos, pero a su vez tampoco es un conflicto limitado, como se ha pretendido explicar a partir de los objetivos que ha planteado el presidente Putin, ¿no? Este es un conflicto que está oscilando entre una intervención militar no tradicional, ¿no? Y digamos, un conflicto relativamente convencional. Hay un gran debate en este momento entre los teóricos de la guerra, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, acerca de esto, ¿no? Es decir, es un conflicto militar con una determinada escala o es una guerra convencional. Los medios hegemónicos lo que han tratado de hacer es desarrollar esta idea de que esta es una guerra de intervención. Es interesante este debate porque esto nos conduce a plantearnos los diferentes tipos de conflicto en los últimos 20 o 30 años. Por ejemplo, el conflicto desatado por la propia OTAN contra la ex Yugoslavia, que permitió separar Kosovo de Serbia, ¿no? Un conflicto de carácter militar unilateral que permitió por primera vez una incursión a gran escala de la OTAN contra un Estado soberano en el este europeo. No se puso en entredicho el concepto de conflicto, ¿no es cierto? Cuando de lo que se trató, más bien pareciera ser que fue una guerra de intervención. Pero también nos acerca a este debate también pendiente en torno a las intervenciones, algunas unilaterales y otras con apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, respecto a la intervención de la OTAN en los países del Medio Oriente y del norte de África, ¿no? Las intervenciones contra Afganistán, una coalición de más o menos 50 países, ni siquiera solamente la OTAN, sino otros países al margen de la OTAN, la intervención sobre Irak, la intervención sobre Libia, sobre Siria, sobre Yemen y sobre... ¿no? Entonces, las características de estas intervenciones también ponen en entredicho el concepto conflicto, intervención militar, guerra no convencional, guerra híbrida, etcétera, etcétera. Es sumamente interesante. Como es interesante lo que está ocurriendo con la intervención militar rusa en territorio ucraniano, ¿no? Esta es una primera consideración. La segunda consideración, por lo menos para nosotros, desde Bolivia, desde América Latina, estos conflictos parecen ser bastante... Los anteriores conflictos, especialmente sobre Medio Oriente y Yugoslavia, esos conflictos nos han
parecido, los hemos asimilado como algo muy lejano, ¿no? Como algo realmente casi como extraños, muy episódicos, casi como marginales a nuestras preocupaciones cotidianas. Hoy parece que la situación ha cambiado y este conflicto entre Rusia y Ucrania hace a la vida de, no solamente de los europeos, los rusos, los chinos, sino del mundo entero. Hay como una intensificación global de los efectos que está generando este conflicto, ¿no? Para nosotros los bolivianos es mucho más complicado tratar de entender. El propio profesor Ernesto ha intentado simplificar la historia complejísima de la construcción estatal de estos países. Y entonces, a 11.000 kilómetros de distancia nos resulta un poco difícil, ¿no es cierto?, entender la naturaleza, las características de este conflicto. El aporte del Orgio es muy atinado desde la perspectiva de la crisis del capitalismo global, ¿no es cierto? Pero para nuestros estudiantes, para los ciudadanos comunes de a pie, tratar de entender este conflicto realmente es muy complicado, muy complejo. Y se hace mucho más complejo en la medida en que actores como los medios hegemónicos de comunicación, ¿no es cierto?, intervienen de una manera muy importante que muchas veces distorsionan la realidad, construyen realidades paralelas. Sobre esto es importante, por eso, tratar de despejar esto, ¿no? ¿Cómo comprender este conflicto si es que este bombardeo deliberado de los medios sobre, por ejemplo, sobre Putin, hace que se oblitere la comprensión más o menos objetiva de este conflicto? Se ha dicho que Putin es un demonio, que trata de hacer, lo que trata de hacer es reconstruir el imperio zarista, es un autoritario, proviene de los servicios de seguridad soviéticos y por lo tanto actúa con una frialdad y una crueldad parecida a la de un asesino, es un genocida, etcétera, etcétera. Hay todo un caudal de criminalización y de satanización que nos impide, que nos evita comprender de mejor manera el fenómeno. Y de lo que se trata, por lo menos desde la perspectiva de Putin, respecto a la intervención, es que esta fue una intervención que tenía básicamente tres objetivos, ¿no es cierto? El primero es el de evitar o impedir que desde Kiev, con el presidente Zelensky, se continúe destruyendo vidas e infraestructura de los territorios autónomos del Donbass. Este es uno de los objetivos. El otro objetivo que se planteó Putin fue el de la desmilitarización de Ucrania, que vamos a volver unos segundos a eso. Y el tercer objetivo es la desnazificación. Son tres objetivos que creo que es importante que se traten de comprender, de analizar, de desmenuzar para tener una idea probablemente más objetiva respecto a este conflicto. Respecto a la desmilitarización de Ucrania, la desmilitarización tiene que ver con lo que el propio Putin llama la amenaza existencial que ha ayudado Ucrania a provocar frente a Rusia. Lo que ha hecho Ucrania ha sido facilitar de alguna manera el despliegue de un arsenal militar que pone en serio riesgo la seguridad de Rusia. En segundo lugar, es importante tomar nota, cosa que los medios de comunicación no han
no han informado adecuadamente es que justamente desde el 2014 en adelante, las inversiones millonarias de los Estados Unidos en la construcción de laboratorios para la guerra biológica, que fueron justamente desmantelados a partir de la intervención especial que hizo Rusia. Y en tercer lugar, la amenaza de desplazar ojivas nucleares a territorio ucraniano, que ponía, por cierto, bajo el mayor riesgo, digamos, bajo el umbral de mayor riesgo, la seguridad del propio territorio de la población rusa. El otro elemento que creo que es importante es este concepto de la desnazificación. Yo creo que Rusia ha sido uno de los países que ha experimentado dramáticamente los costos de la Segunda Guerra Mundial frente a la Alemania hitleriana. No hay que olvidar que Rusia sacrificó casi 27 millones de ciudadanos rusos para derrotar, ¿no es cierto?, al nazismo hitleriano. Por lo tanto, hay una experiencia muy fuerte, muy dura en Rusia respecto a esta amenaza, teniendo en cuenta que a partir del 2014 el gobierno de Kiev fue tomado por grupos, por élites neofascistas que están vinculados, por supuesto, al gran capital y que de alguna manera fueron apoyados por los Estados Unidos a través de su exsecretaria de Estado para Asuntos Euroasiáticos, como es su historia. Bueno, estos son temas también importantísimos en el contexto de este conflicto. Creo que una tercera dimensión de este conflicto es la que estaba señalando justamente Lorgio. Este es uno de los primeros conflictos, ya con un enfoque más geopolítico, uno de los primeros conflictos de naturaleza geopolítica que está de alguna manera poniendo en vitrina lo que se puede llamar el nuevo reparto del poder internacional, del poder global. Se puede decir que este conflicto es un punto de quiebre respecto a esta tendencia dominante de los Estados Unidos, que es el unipolarismo, la unilateralidad imperial occidental, que cruza obviamente Washington, Bruselas, Tokio, ¿no es cierto? Y que este conflicto prácticamente estaría socavando esta tendencia del unilateralismo de alguna manera beligerante de los Estados Unidos, que ha sido alimentada desde el año 2001 con la doctrina de la guerra preventiva y posteriormente con la declaración ya prácticamente explícita de considerar a Rusia y a China como amenazas a su dominio y a su hegemonía global. Por lo tanto, esta perspectiva de análisis geopolítico es importante. Creo que hay que seguir leyendo, hay que seguir explorando, seguir trabajando para tratar de entender qué es lo que está en disputa. Y ciertamente en disputa está esta distribución del poder global, ¿no? De hecho, este conflicto está, podríamos decir, desencadenando dos grandes fenómenos. El primero es el de poner ya en evidencia el desplazamiento de la hegemonía norteamericana por el dominio económico, comercial y tecnológico de la China. Y por otra parte, el segundo fenómeno derivado de este conflicto está poniendo en evidencia una tendencia a la regionalización del poder. Es el caso de la propia China en la región Indo-Pacífico, es el caso de la India, el caso de Irán, el caso de Rusia, el triste papel de la Unión Europea y, por supuesto, el eje Washington, ¿no es cierto?, Toronto o México, es el Acuerdo de Libre Comercio en esta región, y marginalmente América Latina, ¿no? Este
esta dimensión geopolítica es muy interesante porque nos plantea el papel que le correspondería ocupar América Latina y el Caribe en esta suerte de regionalización de la geopolítica global. Y para ir finalizando, creo que ya tengo poco tiempo, yo quisiera también poner un poco en el debate esta especie de dicotomía entre lo que es la crisis del sistema capitalista global, la crisis que Robinson llama la globalización capitalista, ¿no es cierto? Pero a su vez, paradójicamente, hay una crisis menor, diríamos, en el dominio cultural. Una cosa es la crisis del capitalismo global, que tiene su factor de ajuste en las nuevas guerras, y otra cosa es el dominio, ¿no es cierto?, cultural occidental, que al parecer resulta todavía inconmovible. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, particularmente con las formas de colonización de las regiones. Y en América Latina de eso yo creo que todavía hay un gran lastre. Este es el otro tema. Si es que la crisis del capitalismo del capitalismo global, dominado por supuesto por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, si es que esta crisis conlleva a su vez un declive o una crisis del poder cultural de Occidente. Al parecer, esta capacidad de sostenimiento del capitalismo global sobre la base de su capital cultural todavía está en entredicho. Hay teóricos que están hablando sobre el declive de los Estados Unidos, de la cultura del poder occidental, y como contrapeso se señala que en el mundo de la cultura aquí no se registra todavía un declive. Lo que hay es efectivamente una tensión muy fuerte, una competencia, una disputa por mercados, una disputa por rutas marítimas, una disputa por dominios territoriales, por el acceso a los recursos naturales, etcétera, etcétera, pero no hay todavía una disputa de naturaleza cultural entre los países de Occidente y los países no occidentales. Y por último, para cerrar esto, se tendrá que decir también que está en debate, digamos, el propio concepto de la crisis del sistema unipolar, este sistema dominante que ha presidido, que se ha construido después de la caída de la ex Unión Soviética, respecto a qué régimen internacional vamos a asistir, ¿no? Si bien hay una caída del unipolarismo, el futuro todavía aún no está muy claro. Se habla de la multipolaridad o del policentrismo, por lo tanto estas también son todavía categorías en debate y en construcción. Lo cierto es que, simplemente para cerrar, este conflicto de Rusia-Ucrania creo que nos está advirtiendo de crisis de diversa dimensión a escala global, y que las disputas geopolíticas van a ser prácticamente el pan de cada día a partir de este conflicto. El propio Ignacio Ramonet ha llamado que estaríamos en el umbral de una nueva era geopolítica, que estaríamos viendo un nuevo parto, ¿no es cierto?, de la distribución del poder.
hay un eclipse, según ellos, del capitalismo, pero tampoco no sabemos hacia dónde nos nos van a conducir los nuevos poderes globales distribuidos en las grandes regiones. Eso. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Desde mi percepción individual, destaco este punto de entrada, que no sería una guerra convencional, sino una guerra de intervención, pero además la articulación con esta esta tendencia a la redistribución geopolítica que tenemos a nivel global, donde yo planteo desde la exposición que ustedes hicieron, básicamente me queda el vacío, y en ese juego geopolítico que tiene el mundo, ¿qué lugar ocupa América Latina? ¿Qué relación tiene, qué posición ocupa América Latina? Que tal vez en el marco de los organismos internacionales, básicamente somos una especie de fuente de recursos económicos, podemos ser fuente de apoyo político, probablemente no militar, ¿no? Tenemos un tipo hacen un tipo de lectura de nosotros. Por un lado, es cuánto nos involucra como América Latina, como país, también como Bolivia, pero también en qué medida el conflicto mismo en su propia dinámica, en su propia secuencia, cuánto puede afectar al resto del orden mundial, si podríamos decir orden entre comillas, ¿verdad? Porque es algo que ha estado tal vez un conflicto latente a nivel mundial que ha ido construyendo este tipo de orden que tenemos. Un tercer aspecto en el que creo que de alguna manera coinciden es el tema del capitalismo. Más allá de esta redistribución del poder que habría entre estas potencias, me parece que el proyecto político económico sigue siendo el capitalismo, el proyecto predominante, ¿no? Si me permite, Sandra, sí, profe, solamente quisiera recomendarles, le voy a pasar a usted o a algún compañero, si me pasan su WhatsApp, les voy a pasar el link, no solamente de este informe de un think tank, de un tanque pensante. Usted sabe que prácticamente estos consorcios de tanques pensantes son los que guían, en el caso de defensa, guían la conducta del Departamento de Defensa o del Pentágono, pero este es un documento vital para desmitificar el hecho de que Rusia se involucra en este conflicto porque tiene una suerte de voracidad geofágica, ¿no es así? Ahí está el documento de la Rand Corporation, que prácticamente desnuda los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y la Unión Europea. Yo recomiendo a los compañeros 5 lecturas sobre este conflicto y sus efectos, sus consecuencias y esta especie de dislocamiento geopolítico. Escúchenlo, creo que no hay estos textos, pero hay que escuchar a Rafael Poch. Rafael Poch es un analista español de la geopolítica, ha vivido varios años en China y en Rusia y ha escrito textos muy importantes. Rafael Poch, sobre la guerra. Segundo, Augusto Zamora es un ex embajador de Nicaragua que está escribiendo realmente artículos muy ilustrativos, muy brillantes. Augusto Zamora justamente tiene un libro que acaba de publicar que se llama De Ucrania al Asia-Pacífico. Ignacio Ramonet también ha estado escribiendo sobre este conflicto. Es inevitable, además es riquísimo en su alcance, en su contenido, las reflexiones de Noam Chomsky, aunque ya está un poco viejito, pero con la lucidez siempre como bandera, y Luis Alberto Muniz Bandeira. Luis Alberto Muniz Bandeira es un brasilero que ya falleció, pero increíblemente se anticipó a este conflicto y él ha escrito este libro, creo que hay en Baúl del Libro, es uno de los pocos libros que pueden conseguir, se llama El desorden mundial, Estados Unidos y su proyección de dominio total. Es uno de los libros más brillantes que yo he tenido la oportunidad de leer. Les recomiendo estos textos y, por supuesto, Atilio Borón, que hay que escuchar sus brillantes análisis
de la geopolítica global. Yo les voy a pasar, si alguien me pasa su WhatsApp, yo les paso los títulos, las editoriales, años de publicación y los links, no solamente del informe de la RAND Corporation, sino les voy a pasar los links de las estrategias de seguridad de los Estados Unidos de los últimos 10 años, para que se vea que desde hace una década prácticamente Estados Unidos persigue detener el potenciamiento y la reconstrucción de Rusia y, por supuesto, detener el crecimiento y el potenciamiento de China. Bueno, muchas gracias por el esclarecimiento, licenciado. Bueno, ya estamos cerca a las 5 de la tarde, teníamos programado una duración de 2 horas. Les agradezco infinitamente a nombre del curso. También ha sido muy enriquecedor para mí como docente. Han estado además otras personas de otras universidades, no solamente de la UPEA, de otras carreras también. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Para cerrar el evento, invito también ahora a un estudiante, igual que abrió un estudiante, porque el interés acá es formativo, también a un estudiante para que haga el cierre del evento, por favor. Adelante. Edgar, por favor. Licenciada, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Adelante. Bueno, gracias por cederme este espacio, licenciada. Bueno, nuevamente a todos los asistentes que nos han acompañado, ¿no?, en este conversatorio virtual. Y también saludar a las personas que nos siguen en las redes sociales. Bueno, no cabe recalcar que estamos transmitiendo a través de Facebook, bueno, este conversatorio, ¿no? Titulada La guerra ruso-ucraniana, el impacto global y regional, ¿no? Bueno, bien, la universidad, bueno, es un espacio de debate, de charla, de análisis, ¿no? Bueno, nosotros como estudiantes, como futuros cientistas sociales, tenemos que ver, tenemos que analizar qué es lo que está pasando más allá de nuestra realidad, ¿no? Obviamente, no quedamos aislados de los problemas que se suscitan en el mundo, pese que nos hallamos tan lejos de aquellos conflictos, ¿no? Bueno, gracias de antemano, agradecer a los expositores, a nombre nuestro, de la materia de Sociología Latinoamericana y también de la universidad misma. Agradecemos al licenciado Lorgio Orellana, también al licenciado Ernesto Carvajal, al licenciado Juan Ramón de la Quintana, sin olvidar, ¿no?, a los docentes que nos han acompañado, a los compañeros y a otros personalidades que nos han acompañado de distintos puntos de nuestro país, ¿no? Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar nuestra invitación, queridos expositores. Bueno, con su exposición, con sus reflexiones, obviamente nosotros, con el conocimiento que nos han proporcionado, nosotros como estudiantes hemos adquirido ese conocimiento, que no sabíamos, ¿no? Varios medios de comunicación nos decían que Rusia era el malo o Ucrania era un país débil y demás, ¿no? Viendo, escuchando a los expositores, podemos decir que, los medios de comunicación no nos cuentan lo que es, ¿no? Obviamente ellos nos cuentan a medias. Gracias, queridos expositores, gracias a todos los asistentes, gracias por acompañarnos en este conversatorio virtual. Por un mundo de comprensión, Hayaya, Universidad Pública del Alto. Gracias.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Nos veremos seguramente en alguna otra oportunidad, en alguna otra actividad. Agradecida con todos. Esperamos que todos hayan aprovechado este evento. Buenas tardes tengan todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.